Sí, por ahí donde está la gasolinera era la casa. Guanacaste, que es el árbol, que es el símbolo de Costa Rica. Ya venir a Culiacán ya era como de mucho prestigio. Ah, como no, en una ocasión mi papá nos sacó nadando con cada uno en la espalda. Estas gallinas les daba el sol, el aire, comían bichitos, hacían el amor. Gente japonesa muy humilde que se vino huyendo de la guerra. Yo sufrí de la Segunda Guerra Mundial, sufrí mucho, porque siempre fue muy intensa, con muchas fantasías. Mi papá debe haber tenido unos 28 años, 30, ¿sí? Y lo detuvieron y yo me quise morir, daba de alaridos. Una vez nos caímos en la bicicleta y juntamos toda la masa y a una tía mía se le cayó una muela y me dieron una pena. Amigos así como el arquitecto Alfredo Ayala, que lo invité a mi fiesta de 80 años, le dije, porque eres el único sobreviviente que me queda, que amen a Culiacán, que de veras le tengan cariño, que se enojen cuando podan de más un árbol, que se enojen cuando esté descuidada una colonia, que lo amen de corazón, porque no hay otro lugar donde la gente te quiera tanto y tú quieras a la gente. Es tu casa. Sinaloa se caracteriza por su gente franca, abierta, alegre, dicharachera. Uno de estos personajes que nos dibuja de cuerpo completo se llama Minerva Lizárraga de Martínez Gaitán. Al 100 por Sinaloa estuvo en su domicilio de la colonia Chapultepec y la señora Lizárraga de Martínez Gaitán fue de veras un personaje que nos abrió el corazón y que se los abre a ustedes, amigos. Esta es la primera parte de esta entrevista y estoy seguro de que la van a gozar. Allá vamos. Esa niña dormía en una cama, en un catre. En un catre de lona. En un catre de lona, muy fresco. Muy frescos, o en una tarima de tiras de cuero de vaca y con una vaqueta, que era la piel de una vaca, porque eran muy frescas. Ah, tenían animales. Sí, sí, lleno de animales, por supuesto. Pues gallinas, un montón de diferentes. Mi papá creía mucho, no sé dónde conseguía. Había 3 diferentes razas de gallinas y no se confundían porque las tenía divididas. No se debían de mezclar. Sí, al fondo, allá, más allá, debajo de unos bambús, siempre había unos 3 puercos o 4. Ah, no, todos los días, por supuesto. Yo me los robaba para venderlos en los abarrotes, me los robaba. ¿Tenías un abarrote cerca, en la Obregón, como unas 3 cuadras, cerca, enfrente de la escuela donde estudiaba. Por ahí donde está la gasolinera era la casa, ahí más o menos en esos edificios, ahí. Y todo estaba rodeado de árboles. Pues mira, un árbol que quedó en La Joya, en ese fraccionamiento que han hecho mucho escándalo, que ese mi papá lo sembró, es un guanacastle, que es el árbol, que es el símbolo de Costa Rica. Y en ese jugábamos, teníamos un columpio, nosotros un mecate con un nudo, y nos tirábamos, jugábamos a Tarzán. Estaba cercada, con cerco como de vacas. Pues sí, era la alberca de nosotros, el río, sí. Nosotros aprendimos a nadar en el río. ¿Sí los dejaban ir al río? Bueno, siempre iba mi papá, así nos íbamos todos. Ay, a veces hasta cuando crecía el río andábamos en la orilla, no nos llevó porque pues, no nos tocaba. No, es que dicen que el diablo cuida a los plebes para llevárselos cuando ya están más grandecitos. ¿Te tocaron recientes? Ah, como no, en una ocasión mi papá nos sacó nadando con cada uno en la espalda, así salir y allá dejarnos con los vecinos y echarse otro a la espalda, porque de repente el río nos rodeó y entraba por la ventana de la casa el río, que medía 1 metro de alto más o menos. No, pues yo me sentía como si fuera Nueva York, así se me hacía después de venir de Tamazula. Ya venir a Culiacán ya era como de mucho prestigio, yo me acuerdo que la primera vez que fuimos al Parque Revolución, que era lejísimos para esto, el Parque Revolución, porque luego empezaba el monte, después del Parque Revolución. Entonces ahí un señor que era amigo de mi papá era el encargado de ese parque, fíjate, y entonces me ofrecieron una soda. Y se me hizo lo máximo, una soda roja que las hacía un japonés, Ninomiya, por la Rubí. Eran botellitas como mulitas que le decían. Y entonces me acuerdo que era roja y el gas se me hizo lo máximo que ya había. Yo les dije, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama? Soda.
¿Y por qué está tan bueno? Nunca había tomado yo una cosa tan buena como esto. Y en mi vida no creo que nunca vuelva a tomar una cosa tan buena. Y sí, me acuerdo mucho de eso, de la soda. De la soda de fresa. Era en la gran ciudad, yo pensaba que era como París, me imaginaba, ¿no? Y nunca pensaba que fuera yo a conocer París. Por ejemplo, no, ni siquiera sabía que existía a esa edad. Pero ya se me hizo, como se me haría ahorita, ir a Dubái. Así que te sorprenda, ¿no? Era para mí lo máximo la ciudad. Y había arañas, había muchas arañas en aquel tiempo. Y autos había como unos 6 porque los teníamos bien contaditos. También ahí me tocó ver en el Parque Revolución, donde vive ese señor amigo de mi papá, un teléfono. Y levanté el teléfono, porque era muy traviesa, levanté el teléfono y empecé a oír una voz y lo colgaba del susto que me daba, porque me decían, bueno, ¿a dónde quiere hablar? Y yo creía que era como magia, como brujería, y lo colgaba rápidamente, como 3 veces lo descolgué y no contestaba nada porque no me animaba, entraba como en shock. Bueno, silvestres, pues había muchas aves silvestres y veíamos armadillos, me acuerdo mucho de los armadillos. Y una vez llegó a la casa ahí se quedó con los puercos, un puercoespín chiquito, quién sabe, se soltó, venía. También teníamos una venadita que se llamaba Panchita. Sí, y se salió un día y la mataron en La Lima. Y decían que no sabían, que creían que era venado, y no es cierto porque tenía un collar rojo de flores. Entre los múltiples animales que había en la casa sí parecía zoológico, 5 hermanos, 3 hermanas y 2 hermanos. ¿Quién era el mago de todos? Robespierre. Robespierre, ¿quién traía la bolita tipo pandilla para allá? Robespierre, sí, que era el más vago. Pues mi mamá decía que según ella variaba mucho los platillos, ¿no? Pero era lo mismo todos los días, nada más con diferente. Pero era muy sano porque ponía una ollona, como me imagino yo en el ejército o en las cárceles, me imagino. Esas ollas grandes, de peltre. Y entonces un día correteábamos una gallina, pero las gallinas olían muy bonito cuando se estaban cocinando, porque eran gallinas, no las tenían como los bachocos, allá las pobrecitas que... Estas gallinas les daba el sol, el aire, comían bichitos, hacían el amor. O sea, cuando mataban una gallina, los vecinos, uno sabía en qué casa estaban cocinando gallina, porque olía hasta la calle. Y ahora ya no. Entonces un día correteábamos primero la gallina, luego le echaban de pescuezo y luego le echaban agua hirviendo para las plumas y luego desplumarla. Y luego era todo, pues todo se hacía ahí. No conocíamos los pollos pelones, bichis del súper. Otro día era costilla de esa barata de res del súper. Pero a la gallina se le ponía lo mismo que sembraba, había eras. Mi papá sembraba, y tenía como 4 trabajadores del gobierno porque eran los viveros del gobierno. Entonces, había eras de zanahoria, calabaza, todo eso, elotes, había un pedacito de milpa, un pedazo de unos 500 metros, han de haber sido de milpa. Entonces a la hora de cocinar la gallina se le echaba elote, zanahoria, calabaza, chayote, había una ramada con chayotes que colgaban, iban y cortaban el chayote. Éramos como los chinos, autosuficientes. Panajales, mi papá tenía varias colmenas, o sea, que éramos autosuficientes, no usábamos el azúcar, usábamos miel de abeja. Eran como unas casitas de madera. Y tenía mi papá un sombrero con tul así. Y también a veces le ayudábamos a ir a sacar las pencas de miel así que son de cera. Otro día eran albóndigas con lo mismo. Otro día. Todo era lo mismo. Todo era unas 2 veces a la semana gallina porque era lo más. Y luego yo no sabía que la gente cuando ya de grande que me salió colesterol un día, porque siempre he tenido la costumbre de la prevención, por eso nunca me enfermo. Y que no comiera huevos. Ay, dije, ¿qué comerá la gente? Porque desde que tenía 2 años comía huevos y mi mamá no se mortificaba porque ¿con qué los quieren? Huevos revueltos y el que no quería y frijoles y ya, era el desayuno. O huevos, pues no, así nomás echar.
Exactamente. Y yo pienso ahora, ¿por qué mi abuelita duró 100 años? Si comía huevos todas las mañanas y tacos de chicharrón, todo comían lo que ahora no le dejan comer a uno los médicos. No, yo te voy a decir una cosa, yo soy el típico mestizo, porque mi bisabuelo era español, el apellido Lizárraga es de España, pero mi abuela tenía algo de tarahumara, mi bisabuela, sí, tenía algo de tarahumara. Yo cuando veía fotos de ella, que salía en un libro que salía Las razas humanas y venía un piel roja y decía, mi abuela, siempre decía cuando estaba, y se morían del susto mi mamá y mi papá que me escuchara ella, pero decía mi abuelita, porque con 2 trenzas así, gente japonesa muy humilde que se vino huyendo de la guerra. Entonces nosotros, cuando sabíamos que Japón había bombardeado los Pearl Harbor, ni sabíamos, decíamos en Hawái, pero haz de cuenta que nos habían bombardeado a nosotros. México a nivel en el entierro tenía todavía, pero nosotros éramos muy patriotas y odiábamos a la familia esa y les apedreábamos cuando estaban durmiendo y lo más grave que hacíamos era pasar con un trapeador, de esos de jerga que las mamás hacían, y cantar la bandera de Japón, la bandera de Japón. Ni nos pelaban, ni nos entendían, yo creo, ¿no? Pero ya los habíamos ofendido y ya nos íbamos corriendo toda la bola. No, yo viví y yo sufrí de la Segunda Guerra Mundial, sufrí mucho, porque siempre fui muy intensa, con muchas fantasías. Y luego veníamos un día, tenía yo como 6 años, veníamos del Cine Colón, mi papá y mi mamá, y yo, chiquilla de unos 6 años, y entonces detuvieron a mi papá a la entrada del puente. Lo detuvo el ejército por la Obregón, ahí donde está el casino, y fue cuando México le declaró la guerra a Japón. Mi papá debe haber tenido unos 28 años, 30, ¿sí? Y lo detuvieron y yo me quise morir, daba de alaridos, me prendí de los soldados porque traían puros señores casados y muchachos marchando por el malecón, porque nos estaban preparando para enfrentar al eje. Iban a luchar los de Culiacán contra Italia, Alemania y Japón. Entonces lo detuvieron a mi papá y yo creí que ya lo iban a embarcar en Altata al ratito, ¿no? Y daba de alaridos, entonces a mí eso me afectó muchísimo. Me pasaba ofreciendo mandas para que no se llevaran a mi papá a la guerra. Pero fue la única vez que lo detuvieron, lo soltaron como a las 2 de la mañana, marcharon, tomaron la foto, yo creo. El general tomó la foto de todos los voluntarios, porque eran voluntarios que iban a ir a la guerra, ¿no? Y yo creo que él les dijo que tenía 6 hijos y que era maestro, y lo soltaron. Y allá fue a dar a la casa a las 2 de la mañana, pero era una bola de llantos, y mi abuelita rezando con el rosario en la mano, y todo el plebero llorando. Imagínate que se lleven a tu papá a la guerra. Cuando tú ibas al cine veías los noticieros de los bombardeos, de los desembarcos, de los montones de muertos. Yo viví intensamente la Segunda Guerra. En la radio, lo único, y era un lujo tener un estatus. Los parientes de la sierra cuando venían, iban que les prendiéramos el radio, y yo les decía que había unos monitos adentro. Sí, que las rancheritas les decía, hay unos monitos, y cuando quieras, le decía a una prima, una güera de trenzotas de la sierra, decía Nure Durango, cerca de Tepehuanes, le decía, cuando tú les grites, toquen, y yo le daba el botón, le prendía el radio, y ella decía, toquen, y yo, pum, le prendía, qué bárbaro, y se quedaba, cállense, y yo le apagaba el radio. Y era todos atrás a la cocina muertos de risa. Era mi chiste el radio. Amigos y amigas, ¿a poco no estuvo genial, alegre todo lo que nos dijo la señora Minerva Lizárraga de Martín? En esta primera parte de la entrevista que le hicimos en su residencia de la colonia Chapultepec, no se pueden perder la segunda y última parte de esta entrevista a uno de los personajes que nos da orgullo como sinaloenses. Espero que no se pierdan lo que vamos a ofrecerles la próxima semana como cierre y a la espera, como ya dije anteriormente, de que nos vuelva a abrir su casa de la colonia Chapultepec.